Nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. Comienza ya el 2024. Cada una de las diferentes nóminas establecen ya sus puntos y sus pasos a seguir en esta campaña que en los próximos 5 meses se va a poner muy interesante, porque realmente hay que definir ya quién va a ser el nuevo presidente de Panamá. Señor Rux, buenos días. ¿Cuándo tienen presentado o planeado presentar su plan de gobierno? Buenos días. Buenos días, Tenógenes, Dorca, buenos días a todos los televidentes. En efecto, son 4 meses, no 5, Tenógenes, porque ya... Bueno, sí es cierto. Son 3 de campaña y el que queda de enero. Nosotros, y la gracias... campaña arranca en 15 días. No, ya. Sí. Esto ya arrancó. Nosotros, gracias a Dios, como nómina, como alianza, venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. Para nosotros, la campaña o la preocupación por lo que está pasando en el país, por los problemas de la gente, no arranca ahora. Nosotros venimos viendo esto, conversando, visitando, escuchando a los panameños a nivel nacional desde hace literalmente casi 5 años, desde la campaña pasada. Esta es la única nómina que tiene 2 presidentes de partidos políticos, que son 2 partidos políticos grandes, organizados, estructurados. Además, 2 personas que fuimos candidatos en el 2019, que sabemos lo que está pasando en el país, porque los problemas del 19 son los de hoy, pero ahora están peores, porque este gobierno no hizo absolutamente nada. Por eso me dio lástima el discurso del presidente, en donde pareciera que fue el discurso del 2020. Entonces, estamos preocupados por la situación del país, pero también sabemos que hay una oportunidad de echar el país para adelante, de generar empleo, de crecer la economía y de dar soluciones puntuales. Pero el plan específicamente, ¿cuándo sería presentado? Aquí el señor Blandón dijo que estaban terminando de afinar propuestas, obviamente cada quien tenía la suya, para ser presentada. ¿Hay una fecha para eso? Claro, bueno, es importante entender que cada candidato ya presentó su plan de gobierno o el plan de gobierno en términos generales, porque así lo requiere el Código Electoral. También como alianza nosotros presentamos un plan de gobierno. Simultáneamente hemos venido, como dices tú, Dorca, afinando y logrando poder juntar algunas cosas que tenía un partido y otro partido no tenía, pero eso lo vimos hace muchos meses. Lo que estamos es finiquetando el documento que se va a presentar durante la campaña, pero reitero, ya nosotros hemos presentado nuestro plan de acción que le llamamos. Nosotros estamos muy enfocados en el eje de la economía, en el eje de la salud y el bienestar social, en el eje de lo que es la democracia y las instituciones. Y para nosotros es muy importante entender que tenemos que realizar que los panameños han venido perdiendo calidad de vida. Aquí se ha dejado tirado lo que son carreteras, caminos de acceso, nuestro sistema de salud, el agua potable, no hay empleos y oportunidades para nuestros jóvenes. Y eso nosotros lo sabemos y sabemos qué hacer y cómo lo vamos a hacer a partir del 2024. Hay temas claves en lo que pudiese ser ya las propuestas específicas de cada uno de los candidatos. Uno de ellos tiene que ver con la Caja de Seguro Social, un tema que particularmente este gobierno lo llevó hacia su extremo y lamentablemente le pasó la pelota al próximo gobierno, al que gane las elecciones. ¿Qué está proponiendo la Alianza de Cambio Democrático para el tema de la Caja de Seguro Social? Y eso que tú acabas de mencionar, Atenógenes, se lo dije a Cortizo en el 2020, en una de las reuniones que tuvimos inicialmente los presidentes de partido con el presidente de la República, que no iban a hacer absolutamente nada con la Caja del Seguro Social, con el IBM, y que le iban a dejar el problema al próximo gobierno. Efectivamente, nos va a tocar a nosotros resolver el problema de la Caja del Seguro Social. No solamente el fondo de pensiones, que este año entra en crisis, sino también el servicio de salud a nivel nacional, cómo vamos a proveer de medicamentos a la población a nivel nacional, las salas de hemodiálisis a nivel nacional, el oncológico, Hospital del Niño. Aquí el sistema de salud también entró en crisis. Desde el punto de vista del sistema IBM, nosotros vamos y sabemos que le va a tocar al gobierno pagar el déficit que hay y llenar y tapar ese hueco con plata de los recursos del Estado. Aparte de lo que podamos hacer
con el diálogo que nosotros vamos a llamar, pero es un diálogo con fecha de cumpleaños y de toma de decisiones a corto plazo. O un diálogo más. Esto no es un diálogo como el de Cortizo, Ajá. que nos hizo perder el tiempo, nos hizo sentarnos ahí y no pasó nada. ¿Qué hará Nosotros la sabemos diferencia? los temas que hay que hacer, vamos a mirar las recomendaciones de la OIT. Al final del día, este es un problema que se va a resolver con los recursos del No, gobierno lo que pasa es que es un central. asunto que ya va en contrarreloj, porque es que estamos claros, después de todos los estudios que se hicieron, que hay una fecha en donde ya no va a haber más plata para pagar pensiones. La Ese es el plata número va a real. salir del gobierno central, Atenógenes. Esa es la realidad. Se pueden hacer estudios. Yo no creo que este es el momento de estar hablando de cambios a las paramétricas, porque primero el gobierno, la caja, tienen que hacer un sacrificio. Nosotros no podemos estar botando la plata que se necesita para poder cumplir con los pagos de nuestros pensionados y, por otro lado, pedir sacrificios a la población. Aquí el gobierno tiene que amarrarse los pantalones, el gobierno tiene que recortar gastos, nosotros vamos a achicar el tamaño del Estado, nosotros vamos a hacer los sacrificios de parte del gobierno antes de hablar de cualquier sacrificio de la población. Aquí la plata se está botando, descentralización paralela, la Asamblea Nacional de Diputados, que como vimos no se le tocó el presupuesto de 30.000, en el presupuesto nuevo de los 30.000 millones de dólares, ellos se quedan con sus 150 millones y más, porque estoy seguro que van a hacer traslado de partida para tener más plata para hacer política. Es decir, ustedes tienen la lista de dónde se van a hacer los recortes una vez se asuma el poder, si eso Por ocurriese de supuesto, esa manera. tenemos la lista de dónde vamos a hacer los recortes, cómo nosotros vamos a lograr que esos recortes sean directamente a lo que es funcionamiento, porque nosotros a la vez que hacemos recortes tenemos que lograr crecer la economía. Y para crecer la economía tenemos que hacer las obras que hay que hacer, tenemos que crear en el ambiente panameño las condiciones para que los panameños y los extranjeros inviertan en Panamá. Aquí hay que recuperar la confianza de los inversionistas. Es la única manera que nosotros podemos cumplir con nuestra meta de generar más de 500.000 empleos en el próximo quinquenio, atrayendo inversión privada. ¿Y eso cómo se logra? Generando confianza. Una confianza que hoy se perdió. Este gobierno tiene cero credibilidad y el trabajo nuestro es recortar el tamaño del Estado, amarrarnos los pantalones para garantizar que la plata que hay se utilice donde tiene que utilizarse y que se generen empleos. Nosotros vamos a enfocarnos en generación de empleos y generación de oportunidades para nuestros jóvenes y todos los panameños que quieran trabajar. Ahora que me habla de empleo específicamente, ese es el segundo desafío más importante que tiene el nuevo gobierno. Y es cómo reactivar la economía. O sea, sabemos que estamos en una situación muy crítica. Tenemos un problema con el presupuesto, tenemos un problema con la situación de los ingresos, tenemos un problema con la crisis económica global. Pero ¿cómo reactivar la economía entonces? Nosotros tenemos un plan para reactivar los ejes principales que son los que más empleos generan. El turismo para nosotros va a ser clave en el crecimiento económico y la generación de empleo. La construcción, el sector logístico, el sector agropecuario. Nosotros sabemos que Panamá tiene una gran oportunidad en los sectores que te acabo de mencionar. Sabemos cuántos empleos se pueden generar en cada sector si hacemos las cosas que hay que hacer. Aquí nosotros tenemos que facilitar al inversionista invertir. Aquí en Panamá es uno de los países en donde ahora, cuando viene un inversionista, se le ponen trabas, se le piden coima, hacen más burocracia y se evita que vengan a Panamá. Tenemos el caso de Google, tenemos el caso de Amazon y todas esas empresas extranjeras que querían venir a Panamá y acaban yéndose a Costa Rica o acaban yéndose a El ¿En el Salvador. caso de Google y Amazon le pusieron trabas aquí? ¿Por esa razón no vinieron a Panamá? Por supuesto que sí. Bueno, tú has escuchado las declaraciones de ellos. Panamá ahora se ha convertido en un país en donde se hace más difícil invertir, en donde se hace más difícil generación de empleos. Nosotros como país lo que tenemos que hacer es, y nosotros vamos a hacerlo, es agilizar los procesos para que las empresas puedan invertir y puedan generar empleos. Y a la mano, a la par de toda esta iniciativa para generar empleos en los sectores
en donde más empleos podemos generar, también tenemos que atender las necesidades básicas. Yo vengo este fin de semana de estar en Montijo, de estar en Soná, de estar en la comarca, y créeme que este gobierno ha dejado al país tirado. Las necesidades básicas de carreteras, de caminos, de salud, hospitales, centros de salud, escuelas, de verdad que da tristeza saber que manejaron un presupuesto de 27 mil millones de dólares en el 23, que van a manejar un presupuesto en la mitad del año de 30 mil millones y que tenemos problemas tan básicos. Mira, en Soná, en el sur de Soná, hay de las mejores playas del país, de la región, del continente, y ahí no pueden tener una carretera decente para que los panameños y los turistas puedan accesar a esas playas. Señor Rux, esas son las cosas puntuales que tenemos que hacer. Claro, el tema de la deuda pública, que ya sabemos por dónde va, ¿cómo va a hacer usted para poder bajar esa deuda? Que tiene números en este momento La deuda increíbles. lo que hay que hacer es pagarla. Ahora mismo tenemos 20 mil millones de dólares adicionales en deuda. Y no solo eso, la deuda que se vaya refinanciando, se va a refinanciar posiblemente con un país que ha perdido el grado de inversión. Porque este gobierno ha sido tan irresponsable que va a lograr que el país pierda el grado de inversión. Y eso es lo que va a recibir el nuevo gobierno. ¿Eh? El gobierno nuevo va a recibir un país sin grado de inversión. Eso significa que la deuda no solamente es más deuda, sino que es más cara. Eso significa que nosotros en el presupuesto vamos a tener que dedicar más recursos a cubrir y a servir la deuda. Súmale a eso el sistema de pensiones. Súmale a eso lo que está pasando en el canal, que hay menos ingresos, y súmale a eso la pérdida del 5% del PIB y eso por el no cierre de la haría mina. que parte de sus propuestas quedaran a la mitad o no se cumplieran, porque aquí nosotros sabemos cuál es la realidad de Panamá. Cada vez que entra una gestión gubernamental, la respuesta que se da es, bueno, esta es mi propuesta, pero la deuda está cara, bueno, ya, la deuda está alta, perdón, y ya sabemos lo que ha dicho el actual mandatario, bueno, la guerra de Ucrania, la pandemia, etcétera. Siempre hay una excusa para no terminar de cumplir esas propuestas, señor Rux. El discurso del presidente fue una lista de excusas de por qué fue incapaz en cumplir con promesas, por qué fue incapaz de gobernar por 5 años. Nosotros estamos claros de que vamos a recibir un país que va a estar en problemas financieros, económicos, en donde vamos a tener el sistema de salud y el sistema educativo, sistema de provisión de agua potable, destruidos, hay que decirlo. Vete a caminar, vete a los centros de salud y habla con la gente en Coclé, que tienen problemas de insuficiencia renal, háblate con las personas que están padeciendo cáncer, que nosotros conversamos con ellos diariamente. Ese es el país que vamos a recibir. Pero yo quiero ser positivo. Yo tengo la esperanza de que nosotros vamos a llegar y si sabemos hacer las cosas bien, como sabemos hacer y ya tenemos un plan, nosotros vamos a recortar los gastos, vamos a recortar el tamaño del Estado. Aquí se van a acabar los privilegios para la clase política, porque eso es lo que ha estado pasando en este país. Con 27 mil millones de dólares y 4 millones y medio de personas, aquí no hay excusas. Vete a países vecinos con mucho menos personas y con mucho menos presupuesto y muchas más personas. O sea, si nosotros comparamos el presupuesto de Panamá con países vecinos que tienen más habitantes y mucho menos presupuesto, pero tienen mejor sistema de salud, tienen mejor sistema educativo, pueden atraer esa inversión. Y por eso nosotros estamos convencidos de que en esta crisis hay grandes oportunidades de tomar las decisiones difíciles que tradicionalmente nadie ha querido tomar. Mire, porque están haciendo política, porque quieren reelegirse, porque quieren seguir robando. Es que más que política, ya comenzamos a ver en nuestros hermanos países vecinos efectos de la falta de acción por parte de los políticos. Mira la situación en Ecuador, por ejemplo. O sea, Ecuador hace 8 años solamente, 2015 era el segundo país más seguro de la región. 8 años después, 2024, estamos viendo un escenario totalmente distinto. ¿Por qué? Por los errores de las políticas que aplicaron los diferentes partidos al momento de tomar acciones y decisiones. O sea, estamos en un punto de quiebre. Si el desempleo no se recupera, si no se recupera la economía, el camino que sigue, lamentablemente, es la falta de seguridad porque la gente va a salir a la calle a buscar dinero de alguna forma. Eso es lo delicado aquí.
Es delicado y tenemos que vernos en el espejo de nuestros vecinos. Lo que está pasando en Ecuador es lamentable, pero es, como tú has dicho, producto de muchos años de no hacer nada, de muchos años de tratar de seguir operando con un sistema político colapsado como el que tenemos aquí. Nuestro sistema político es corrupto, es clientelista y ya colapsó. Si no entendemos eso, nosotros podemos acabar como los países vecinos que tú acabas de mencionar. Aquí la realidad es que también tenemos un problema serio de narcopolítica, que es lo que estamos viendo en Ecuador. Y si no sabemos aceptarlo y hacer algo al respecto, las cosas solamente van a empeorar. Por eso te digo, en el 24 aquí hay que poner orden, aquí tiene que haber ley y orden, aquí hay que tomar decisiones, aquí tenemos que actuar con liderazgo. Aquí no podemos andar pensando en la reelección del gobierno de turno. En eso se han dedicado este gobierno y los anteriores. Tenemos que reconocer que en el 24 tenemos una elección que es un punto de inflexión si nosotros no hacemos las cosas diferentes, si nosotros no corregimos el rumbo del país, si nosotros no desmantelamos el sistema político actual, vamos a acabar como los países que han mencionado, como Ecuador y como otros que ya hemos visto que se han venido deteriorando al punto que el crimen organizado o la narcopolítica juegan un rol dentro del gobierno, dentro de las instituciones, y entonces podemos perder nuestro país. ¿La narcopolítica será un elemento en estas elecciones en Panamá? Por supuesto que sí, Atenógenes, por supuesto. Y un problema preocupante. A nadie le gusta hablar de eso, pero es una realidad. Tenemos que entenderlo y aceptarlo para poder hacer algo al respecto. Nosotros tenemos que tomar decisiones duras. Aquí no pueden haber personas que queden y que sean impunes. A ellos no les pasa nada, hacen lo que les da la gana, porque sencillamente son parte de una estructura de gobierno que ha venido gobernando. Porque aquí pueden cambiar los presidentes, pero hay una rosca que se ha mantenido por 20 o 30 años, que es la rosca que viene de la Asamblea Nacional, y desde ahí tienen los tentáculos infiltrados en los diferentes órganos del Estado. Y por eso que aquí no pasa nada, porque los presidentes llegan y se entregan o negocian con la Asamblea y todo se queda igual. ¿Y por qué quieren reelegirse? Eso hay que acabarlo. Aquí tenemos que llegar, tomar las decisiones que haya que tomar, aunque sean duras políticamente, aunque tengan un costo político. Las cosas hay que decirlas como son y hay que tomar decisiones y actuar. Aquí se acabó ya el momento de decir lo que la gente quiere escuchar y llegar, como tú acabas de mencionar, que promete 10.000 cosas y cuando te sientas en la silla se te olvida lo que prometiste y lo único que te importa es cómo vas a hacer plata y cómo vas a tratar de reelegir para tu esos gobierno. cambios se necesitan Una cambios locura. y reformas constitucionales. Se ha hablado mucho de la constituyente en los dos últimos periodos, que en los 3 últimos periodos se ha hablado de reformas constitucionales. No se ha hecho absolutamente nada en 10 años. Porque cuando los presidentes llegan, los que están al lado le dicen, hey, ya llegaste, Mantente. ya no hagas nada. ¿Para qué vas a asumir el costo político? Y Usted no sí. les importa. Lo mismo que la Caja del Seguro Si Social. usted gana, usted asume ese costo político. Nosotros en los primeros 30 días estamos llamando a una asamblea constituyente. Es la única manera de lograr cambios reales. Porque todos los otros caminos de reformas constitucionales requieren una negociación. ¿Con quién? Con la Asamblea Nacional. ¿Con quién? Con los mismos diputados y las mismas roscas políticas que son las que nos tienen a donde estamos. Por eso nosotros tenemos un compromiso de que los primeros 30 días vamos a llamar una asamblea constituyente para reformar la Constitución y darle un giro de rumbo a nuestro país. Esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. El país está caminando por un rumbo en donde hay gente que quiere ignorar lo que está pasando. Reitero, en el 24 vamos a recibir un país con la salud, la educación, sistema de agua potable, sistema de caminos y carreteras destruido, desfasado, que requiere mucha inversión. Y simultáneamente vamos a tener un país con 20.000 millones de deuda adicionales, posiblemente habiendo perdido el grado de inversión. Ojalá las entidades que dicen y nos califican si tenemos o no grado de inversión, esperen a después del 5 de mayo
que esperen a ver quién gana la elección y que nos den la oportunidad. Yo me voy a montar un avión el 6 de mayo si es necesario, a hablar con las entidades que son las que nos van a dar el grado de inversión o no, y que esperen a ver cuáles son nuestras medidas para tratar de salvar el grado de inversión. Aquí no podemos esperar, vamos a ver qué van a hacer. El plan de nosotros es el 6 de mayo entablar conversaciones, y si podemos antes, lo vamos a hacer antes de las elecciones, para que sepan cuál es nuestro plan de qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos. Hay que tratar de evitar perder el grado de inversión, porque una vez que se pierde, puede demorar 20 años recuperarlo, y parte de nuestro plan de gobierno es tomar acciones inmediatas con las entidades que son las que designan si tenemos o no grado de inversión, y explicarles qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer para tratar de salvar ese grado de inversión, porque eso significa más plata en el bolsillo de los panameños. Y a eso súmale el Canal de Panamá, que está pasando por momentos difíciles en este momento. Súmale, como ya dijimos, Dorca, el incremento en la deuda y una deuda más cara, porque hoy, todavía no hemos perdido el grado de inversión formalmente, pero hoy la deuda panameña se vende y se negocia como si hubiéramos perdido ya el grado de inversión. Señor Rux, antes de terminar, creo que este tema de la constituyente es importante, ya que usted esta mañana ha llegado a un compromiso que en los primeros 30 días de su gobierno usted llama a una asamblea constituyente. Es correcto. ¿Eso qué significa? Esto es clave y creo que puede definir el camino de todo el resto de los candidatos presidenciales de cara a mayo de este año. ¿Qué significa llamar en los primeros 30 días a una asamblea constituyente? Significa tomar la decisión, tener el coraje, cumplir con una promesa de campaña y entender que es la única manera de sacar el país adelante. Significa, durante los primeros 30 días, emitir un decreto. Eso tiene que ir a la asamblea para que lo apruebe, pero no es que ellos van a negociar nada, sencillamente inicia el proceso. Nosotros estamos confiados que la alianza de nosotros va a sacar mayoría de diputados en la Asamblea Nacional y que nosotros vamos a poder mover eso hacia adelante. Y también hay otros grupos, los grupos independientes también se han comprometido con una Asamblea Constituyente. También hay otros partidos que se han comprometido con la Asamblea Constituyente. O sea que nosotros no tenemos ningún problema iniciando ese proceso. Y una vez que eso arranque, nosotros tenemos la certeza de que vamos a tener un país que empieza a cambiar un sistema político que nos tiene a donde estamos. Eso va a caminar paralelamente y nosotros vamos a tomar simultáneamente las decisiones y las acciones que te acabo de mencionar antes. Nosotros vamos a recortar los gastos, vamos amarrando los pantalones, vamos a garantizar que la plata que se usa en el país se utilice para resolver problemas, no para pagar planillas, no para financiar las estructuras políticas de los caciques políticos del país. Vamos a acabar con los privilegios de los políticos y vamos a empezar a dedicar cada dólar, ¿para qué? Para que hayan caminos, Señor Rux, para que haya salud, para que haya educación, para que haya agua potable. Claro, usted ha puesto una condicional importante. Si logran la mayoría en la Asamblea, si esto no es así, no va a ser tan nosotros vamos a mandar el decreto a la Asamblea durante los primeros 30 días. Y nosotros vamos a tener los votos en la Asamblea para iniciar el proceso constituyente. Yo estoy seguro de eso. Nosotros tenemos en este país compromisos, no solamente la alianza de nosotros, hay otros candidatos, hay otras alianzas que van a sacar diputados y que nosotros vamos a sumar. Y yo estoy convencido de que nosotros vamos a caminar por ese camino y vamos a lograr no solamente el apoyo en la Asamblea Nacional de Diputados, sino que nosotros vamos a lograr el apoyo de la población para tomar decisiones que tienen 20 años que no se toman, porque la gente quiere mantener la política, porque viven de la política, viven del sistema, hacen negocios con el sistema y no les conviene que cambie el sistema. Bueno, gracias, señor Rux, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. El presidente del Partido Cambio Democrático, candidato presidencial, estas elecciones del 2024, Rómulo Rux, conversando con nosotros esta mañana.